Por esa razón, nosotros hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Consultas del Parlamento de Cataluña y el decreto de convocatoria, y el Tribunal Constitucional, que es el que dice si esa ley o ese decreto se ajustan o no a la legalidad, ordenó la paralización de la consulta. Bueno, ese es un dato muy importante. Y yo siempre les digo, oiga, vayamos a la mayor. La mayor es que ese referéndum anunciado el día 12 de diciembre del año 2013 no se va a celebrar. Y no se va a celebrar porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional después de que el Gobierno cumpliera con su deber. El Gobierno no podía haber hecho otra cosa distinta que velar porque esto sea realmente un Estado de Derecho y se cumpla la ley. Bien, a partir de ahí, pues, como no se puede celebrar ese referéndum, se pretende celebrar un proceso de participación, que así le llaman, y por eso yo utilizo esa expresión, sin ninguna garantía democrática. Es algo que no tiene precedentes en nuestro país. Es decir, si usted analiza la historia de nuestro país, no hay precedente de que se quiera celebrar un proceso sin ninguna garantía democrática, sin un censo previo, y en el que los partidarios de una posición disponen las papeletas, las recogen, las recuentan y las custodian. Es decir, que se pretende sustituir un procedimiento ilegal por un procedimiento más antidemocrático todavía. Y además, para eludir su responsabilidad, la descarga en los funcionarios y en los ciudadanos a los que se niega a dar instrucciones por escrito. Pues bien, como el Gobierno de España tiene que velar porque se cumpla la ley, como el Gobierno de España tiene que cumplir la ley, también tenemos otra obligación, que es velar por los derechos de los ciudadanos en cualquier circunstancia, y en este caso, velar también por los derechos de los ciudadanos de Cataluña. Por eso he dado instrucciones a los servicios jurídicos del Estado para que analicen en profundidad todas y cada una de las actuaciones de la Generalitat para la puesta en marcha de esta consulta. Y tenga usted la total y absoluta certeza que, como ya hice cuando se impidió la celebración del referéndum ilegal, desde luego, si hay la más mínima vulneración de la ley, acudiremos a los tribunales e incluso volveremos a acudir al Tribunal Constitucional. Pero insisto, no hay precedentes en la historia democrática de nuestro país donde se pretenda organizar un proceso de estas características sin ninguna garantía antidemocrática. Los presidentes de las mesas electorales, si cabe llamar así, son personas que nombran a aquellos que quieren y están organizando un referéndum ilegalmente. No hay censo, no se sabe qué va a pasar con las papeletas, no se sabe qué garantías hay del resultado. Sinceramente, creo que la ciudadanía catalana y el conjunto de los españoles no se merecen esto. Sobre todo, no deja de ser ciertamente un drama que cuando llevo aquí 2 días oyendo hablar de más unión bancaria, de más integración europea, de ir a un presupuesto único, de que necesitamos ser grandes y que necesitamos ser fuertes, de que la Unión Europea tiene que ocupar un lugar en el mundo, no deja de tener su gracia que en algún lugar de Europa hay algunos que lo que estén es intentando provocar un proceso de salida de Europa y un viaje hacia la Edad Media. Realmente no hay derecho y no se merecen eso los ciudadanos de Cataluña ni los del resto de España. Adelante. Presidente, siguiendo al hilo de esta respuesta, me gustaría saber, en caso de que este proceso participativo finalmente desemboque más que en una consulta como tal, en una movilización, en una concentración, en ese caso también ¿cree usted que se puede declarar ilegal? Es decir, ¿hasta qué punto separa la línea entre lo que es una consulta, un proceso de participación o una movilización, como ha habido otras, o como una manifestación, por decirlo así? Si al final acaba convirtiéndose en eso. Mire, yo le digo una cosa. Cuando se anunció la celebración del referéndum, pues me preguntaba muchas veces, ¿qué va a ocurrir? Sí, ¿qué va a pasar en el supuesto de qué? Yo lo único que dije, el mismo día, 12 de diciembre del año 2013, es este referéndum no se va a celebrar. Y ese referéndum no se celebró. Tenga usted la absoluta certeza de que España es un país en el cual la ley se cumple. Y la labor del presidente del Gobierno, su obligación es garantizar que se cumple. Muy bien, señoras y señores, adelante, allí, última.
En su respuesta sobre Cataluña decía que los catalanes no se merecen esto, pero ha habido grandes manifestaciones de los catalanes pidiendo un referéndum. ¿En qué momento el gobierno español estaría dispuesto a dialogar sobre la posibilidad de un referéndum que pudiera tener censo, como usted pedía, democracia, garantías democráticas? Cuando se cumpla la ley, exactamente en ese momento. Es decir, cuando se presente por quien quiera hacerlo un proyecto de reforma de la Constitución donde se diga queremos que la soberanía no corresponda al pueblo español y el pueblo español en su conjunto diga si quiere que no le corresponda la soberanía o no. Es decir, la ley y el cumplimiento de la ley y los procedimientos que establece la ley es algo que en unas democracias avanzadas como es la nuestra no se puede liquidar de ninguna de las maneras. Nosotros en el año 1978, todos los españoles se dieron unas reglas de juego y unas normas de convivencia, y la votaron todos, y uno de los temas capitales era el reconocimiento de la soberanía nacional. Es decir, lo que sea España lo deciden el conjunto de los españoles. Mire, yo soy de Santiago de Compostela, y yo creo que lo que sea Santiago de Compostela lo tiene que decidir el conjunto de los españoles, no solamente los vecinos de ese tema. Eso es la soberanía nacional, un principio básico de derecho político y, si me lo permite, de sentido común. Eso es lo que da sentido a todas las naciones que hay hoy en día. Eso es lo que se intenta ocultar al conjunto de los ciudadanos de Cataluña. El derecho a decidir lo que sea un país lo tienen todos los que vivan en ese país. Muchísimas gracias.